Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de textos que son de verdad fascinantes. Es una parte fundamental de la tradición espiritual y filosófica de Ifá. Nos llegó este material y es denso, poético y a ratos bastante enigmático. Así es. Y es importante entender desde el principio que esto no es un libro con una sola historia. Para nada. Es una colección de lo que se conoce como Odú, que son versos de adivinación. Imagínenlos como un archivo de sabiduría cósmica. Cada verso es una respuesta a una situación humana específica. Es un mapa para navegar la vida. Exacto, un mapa. Y esa es la misión de hoy. Al leerlos me di cuenta de que hay un patrón muy claro. Se describe una situación, se promete una bendición, riqueza, victoria, hijos, y luego se prescribe una acción muy concreta, una especie de ritual o sacrificio. Queremos entender la lógica interna de este mapa. ¿Qué nos dice sobre cómo concebían el mundo, la fortuna, el lugar de la persona en el cosmos? Esa es la pregunta clave, porque más allá de los rituales, estos textos dibujan una cosmovisión completa, un sistema de valores donde lo divino y lo mundano están totalmente entrelazados, y todo se basa en una idea de equilibrio. Pues empecemos por lo que más salta a la vista, algo que aparece en casi cada página, la promesa de prosperidad. Se repite la frase bendiciones de riqueza, casi como un mantra. Pero al leer con más detalle, una se da cuenta de que no es un cheque en blanco. No es tan simple como pide y se te dará. Para nada. De hecho, es todo lo contrario a una lotería divina. Lo que es fascinante aquí es cómo Ifá conecta la riqueza directamente con el carácter y las acciones de la persona. La prosperidad no es algo que te cae del cielo. Es algo que se cultiva y se mantiene a través de un comportamiento específico. Es el resultado de un equilibrio que tú mismo debes construir y sostener. Hay un caso en los textos que lo ilustra perfectamente, el de un personaje llamado Shongponá. Se le augura una riqueza inmensa, pero la advertencia que le dan es muy específica y me pareció muy reveladora. Sí, es un ejemplo fantástico. A Shongponá le dicen textualmente que no debe ser tacaño ni con los demás ni con lo que le piden las deidades. Ese será su mayor sacrificio. Fíjate qué potente. El sacrificio más grande no es un animal o una ofrenda material, sino un rasgo de carácter, la generosidad. Eso me hace pensar, ¿la generosidad aquí es solo una virtud moral o funciona como una especie de tecnología espiritual? Como si el acto de dar abriera un canal para recibir. Es exactamente eso. No es solo ser bueno. Es entender que la abundancia es un flujo, una corriente. La tacañería, el acaparar, es como construir una represa en ese río. La generosidad, bueno, mantiene la rueda girando. Por eso, su mayor sacrificio es superar esa tendencia a cerrar el puño. Y esta tecnología para la prosperidad no se queda solo en lo conceptual. Los textos son increíblemente prácticos. Hablan de usar elementos de la naturaleza de una forma muy directa. Totalmente. Hay un verso precioso que dice: será Odondón el que le diga a los hombres y mujeres que la riqueza llegue en casa. Aquí se nombran hierbas concretas Odundún, Teté, Rin, y no se presentan como símbolos, sino como agentes activos, como entidades con el poder de llamar a la prosperidad. Son, en cierto modo, aliados. Incluso describen cómo construir una especie de efigie, un sijidi, con barro y estas hojas, a la que luego se le hacen ofrendas. Es un proceso muy elaborado para materializar una intención. Es casi como una ciencia. Es una ciencia espiritual completa. Y en ese sistema también hay intermediarios divinos. Se menciona a Eshu Odara como una entidad que sabe cómo traer riquezas y buena suerte. Pero fíjate que la dinámica es siempre la misma. La intervención divina se activa mediante la acción humana, el ritual, la ofrenda, el uso de las plantas y, como vimos con Shongponá, el comportamiento correcto. Nada es pasivo, siempre hay una corresponsabilidad. Entiendo. Si la generosidad, que es un rasgo de carácter, es la clave para que la riqueza fluya, eso me lleva a pensar que quizás el carácter de la persona es el verdadero motor de todo este sistema, incluso más importante que la riqueza misma. Mientras leía me chocó una frase que se repetía una y otra vez. Es el buen comportamiento lo que están buscando.
A primera vista parece un simple código moral, pero el texto sugiere que es casi una ley física. Es realmente más importante que los propios rituales. Has dado en el clavo. Es el pilar fundamental. Sin un buen comportamiento, las bendiciones no llegan, o si llegan, no se sostienen. El texto es brutalmente explícito sobre esto. Hay una línea que dice que si una persona no tiene buen comportamiento, su dinero siempre pertenecerá a alguien más. Es una declaración potentísima sobre la sostenibilidad de la fortuna. No puedes construir un edificio sólido sobre cimientos podridos. El buen carácter son esos cimientos. Y esta exigencia no es solo para la gente común. Me llamó la atención que hay advertencias muy directas para los propios sacerdotes de Ifá. Sí, y son muy severas. Se les recuerda constantemente que deben actuar en conformidad con los mandamientos de Ifá y mantener una conducta impecable. Usted es el principio de todo y el medio por el cual Olodumare ayuda a la humanidad. Es una carga de responsabilidad gigantesca. Su conducta personal afecta directamente su capacidad para ser un canal limpio para lo divino. Si el canal está sucio, el agua no fluye clara. Claro, la integridad del mensajero es crucial. Y hablando de integridad, los textos ponen mucho énfasis en la honestidad, pero también en algo más sutil, la hipocresía. Hay un verso que habla de un imitador, un tal Iwowo Erekeke, que se hacía pasar por Orunmila. El texto asegura que estos hipócritas siempre serán expuestos. Esto nos enseña que la autenticidad y la integridad son valores supremos. No puedes fingir tu camino hacia el equilibrio espiritual. El sistema tiene una especie de detector de fraudes incorporado, digamos. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. He leído sobre esas advertencias. Pero, a ver, ¿cuál es el pecado capital en este sistema? ¿Hay alguna historia que ilustre la peor transgresión posible? ¿El acto que rompe el pacto de forma más dramática? Sin duda. La historia más terrible y aleccionadora es la de los propios estudiantes de Orunmila. El texto relata que después de que él los iniciara, les diera todo su conocimiento y confianza, ellos levantaron las manos y quisieron matar a Orunmila. ¡Wow! Es la traición definitiva. Es morder la mano que no solo te da de comer, sino que te enseñó a comer. El mensaje es inequívoco. La ingratitud y la traición hacia tus maestros, hacia quienes te han guiado y ayudado, tienen las repercusiones más graves. Es una ruptura cósmica. ¿Y esta ética tan estricta se aplica también al ámbito más íntimo, a las relaciones de pareja? ¿Hay consejos muy claros al respecto? Muy claros. Se aconseja no codiciar a la pareja de otra persona y se advierte que las relaciones fuera del matrimonio no son solo una falta moral, son una fuente directa de desgracia, conflicto e incluso enfermedad. De nuevo vemos esa conexión inseparable. La conducta ética está directamente ligada al bienestar físico, emocional y material de la persona. Tus acciones tienen consecuencias tangibles en tu vida. Pero aquí me surge una duda. Entiendo la lógica. Si te comportas bien, el universo te recompensa. Pero ¿qué pasa cuando te comportas bien y aún así las cosas van mal? La vida real está llena de gente que no juega limpio, de enemigos, de envidia. ¿Cómo aborda Ifá esa contradicción, esa aparente injusticia? Esa es una pregunta esencial, porque Ifá es profundamente realista, no promete una vida sin problemas, eso sería una fantasía. Lo que ofrece son las herramientas para obtener la victoria sobre esas adversidades. Y la clave, como bien intuyes, no es la agresión directa, no es ojo por ojo, es una estrategia mucho más sofisticada. De hecho, hay una frase en el texto que me pareció increíblemente reconfortante en ese sentido. Decía algo como, si usted hace el bien y aún así tiene enemigos, no debe preocuparse, que Ifá hará justicia por usted. Esa es una de las promesas centrales del sistema. La rectitud se convierte literalmente en un escudo protector. Tu buen comportamiento es tu mejor defensa. La idea es que no necesitas rebajarte al nivel de tus adversarios ni entrar en su juego sucio. El propio sistema cósmico, la propia justicia de Ifá, se encarga de reequilibrar la balanza por ti. ¿Confías en que el orden universal prevalecerá? Mientras leía, hubo una historia que me dejó pensando por horas, la de las jaulas y las aves. Es muy enigmática. ¿Podrías desempacarla para nosotros?
¿Qué significa que solamente las jaulas obedecieron? Es una metáfora brillante. El relato cuenta que tanto a las jaulas como a las aves se les aconsejó hacer un sacrificio para prepararse para un conflicto inminente. Las aves, sintiéndose libres, poderosas y rápidas, ignoraron el consejo. No lo necesitamos, pensaron. Las jaulas, en cambio, estáticas, aparentemente débiles, sí obedecieron. Hicieron su preparación ritual. El resultado: las jaulas capturaban las aves. Wow. Entonces, ¿la obediencia y la preparación ritual superan al poder aparente? Exactamente. Es una alegoría perfecta sobre cómo la disciplina, la humildad y la obediencia a la guía espiritual te permiten superar a adversarios que parecen más fuertes, más libres o más poderosos. No se trata de fuerza bruta, sino de alineación espiritual. Las jaulas se alinearon con el plan divino. Las aves confiaron en su propio ego. Y los textos también dejan claro que esas amenazas no son solo otros seres humanos. Hay una conciencia muy clara de fuerzas invisibles, ¿no es así? Sí, la cosmovisión de Ifá es un universo poblado por todo tipo de energías y entidades. Se narra una historia donde la muerte, Iku, la enfermedad, Arun, la bruja, Aye, y otras fuerzas negativas venían a la tierra a causar estragos. Pero los hijos de Orunmila, sus seguidores, estaban protegidos. ¿Por qué? Porque habían hecho los rituales prescritos, porque portaban su su pulsera de protección. Esto demuestra que la práctica ritual es una tecnología esencial para navegar de forma segura un mundo que tiene dimensiones invisibles y a veces hostiles. Eso me conecta con la historia de Baba Alaburu Akoko, que parece el caso de estudio perfecto de todo esto. Estaba rodeado de enemigos, pero el resultado es contundente. Es el epítome del triunfo a través de la obediencia. Se nos dice que estaba en medio de muchos enemigos, una situación de acoso total, de vulnerabilidad extrema. Siguiendo el consejo de Ifá, hizo el sacrificio que se le prescribió. ¿Y qué pasó? Se volvió invencible. Las palabras del texto son escalofriantes por su poder. No lo pueden matar, no lo pueden coger, no lo podrán vencer. Es la demostración final de que seguir la guía, por difícil o ilógico que parezca en el momento, es el camino garantizado hacia la victoria. Ok, hablemos entonces de la mecánica de esos rituales. Casi todos los consejos, todas las promesas de bendiciones concluyen con una lista muy concreta de ofrendas: gallos, chivas, aceite de palma, ñame. A esto es a lo que se le llama Ibo. Correcto. ¿Qué es exactamente y cómo funciona? Exacto, a eso se le llama Evo. Y es fundamental entender qué es y qué no es. No es un soborno. No es como si le dijeras a una deidad: te doy esta chiva si me das un coche nuevo. Eso es una caricatura. El Evo es una acción prescrita, científicamente por así decirlo, para restaurar un equilibrio perdido. Es para realinear el destino de la persona con su potencial más elevado y, crucialmente, para activar las bendiciones que fueron identificadas en la adivinación. Es el componente práctico, el cómo de todo el sistema. Entiendo la idea de restaurar el equilibrio, pero para un oído moderno, una lista de gallos, chivas y dinero puede sonar muy transaccional. ¿Cómo se reconcilia esa percepción con la filosofía más profunda que describes? Es una objeción comprensible desde nuestra perspectiva actual. La clave está en ver cada elemento no por su valor monetario, sino por su energía, por su esencia vital o ashé. Cada elemento, un animal, una planta, un mineral, incluso el dinero, que representa energía de intercambio, tiene una vibración específica. El Evo es como una receta de alquimia. El sacerdote, o babalawo, sabe qué energías se necesitan para reconfigurar la situación de la persona. A veces se necesita la energía de la sangre para limpiar, otras veces la energía dulce de la miel para apaciguar, otras la energía de una tela blanca para traer paz. Por eso la lista es tan específica. De ahí esa frase que se repite como un mantra a lo largo de todo el texto. Le dijeron que hiciera sacrificio y obedeció. La obediencia al consejo es el catalizador del cambio, es la causa y el efecto directos. Y es fascinante que el propio texto reconozca que esta práctica no es un dogma ciego. Hay una nota que revela una controversia interna entre los sacerdotes sobre si se deben hacer sacrificios de sangre para este odú, en particular Eji Ogbe.
La conclusión es que solo Orunmila, a través de la adivinación en el momento preciso de la consulta, puede decidirlo. Esto nos muestra una tradición viva, que reflexiona sobre sí misma, no un libro de reglas inamovibles. Y no todo es sacrificio. También hay algo que llaman medicina, que son recetas increíblemente detalladas que a menudo usan hierbas. Sí, es un sistema muy complejo que une lo espiritual con lo botánico. Se describe, por ejemplo, cómo moler ciertas hierbas sagradas hasta convertirlas en un polvo finísimo, conocido como Illerosun. Este polvo luego se puede mezclar con jabón negro para baños rituales, se pueden quemar elementos para liberar su energía o incluso se pueden hacer pequeñas incisiones en la piel para aplicar el preparado directamente. Es una farmacopea espiritual, una forma de integrar la energía del remedio en el cuerpo de la persona. Es la unión total de lo físico y lo metafísico. Siendo un recuento de meses recorrido, hemos visto un sistema donde la prosperidad depende de la generosidad, la victoria sobre los enemigos se basa en la justicia divina, y el buen comportamiento, y elevó el sacrificio, es la acción concreta que pone en marcha el cambio deseado. Es un mundo coherente y con reglas claras. Exactamente. Es una filosofía de vida completa que no separa lo espiritual de lo material. Y lo más importante es que pone un énfasis enorme en la responsabilidad personal. Las bendiciones, la victoria, la paz, todo está disponible, pero exige algo de nosotros. Exige acción, obediencia, conciencia y, sobre todo, un carácter ético. No es un sistema para espectadores pasivos, es para participantes activos en su propio destino. Y para terminar, nos gustaría dejar un pensamiento para la reflexión. En una de las historias más profundas del texto, se busca al príncipe, al principio rector del mundo. Se le pregunta a varias deidades, pero se rechazan la pobreza y la violencia como principios gobernantes. Finalmente, se le pregunta a Orunmila quién es su príncipe, en quién basa él su poder. Y su respuesta es sorprendente. Las siervas. Pensemos en eso por un momento. ¿Qué significa que una cosmología tan compleja, tan llena de deidades y fuerzas poderosas, ponga al mundo vegetal en una posición tan central y fundamental? ¿Qué tipo de relación con la naturaleza nos sugiere esto? Donde las plantas no son simplemente un recurso a explotar, sino un principio real de orden, sanación y poder en el universo.